significa ser intencional? Significa que FaceTime no solo es una aplicación, es una acción. Significa pequeñas salidas a caminar juntos, incluso después de un largo día. Significa que pequeños regueros pueden llevarnos a lecciones aún más importantes. Pequeños sacrificios pueden producir grandes recompensas. Consejos diarios pueden crear un impacto eterno. Haber llevado una vida intencional puede impactar a toda una generación. Entonces, ¿qué significa ser intencional? Significa diseñar tu vida teniendo el diseño original de Dios en mente. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor en esta mañana. Y antes de comenzar, simplemente quiero decirle compartirle en realidad, que cada vez que usted venga aquí, esté en este tiempo de adoración, alabanza, aprovéchelo, no se preocupe, nadie lo va a estar mirando, usted puede levantar las manos, arrodillarse, pasar al altar, no importa, el enfoque de nosotros es traer gloria a Dios, el enfoque de nosotros es poder adorar a Dios y reconocerlo en medio nuestro, amén. Así que yo le invito, cada día me estoy sintiendo mejor, gracias a Dios, y me puedo parar, ¿verdad? Y puedo moverme, y eso me da gozo y alegría. Así que usted que está en una condición física que es saludable o que usted puede ponerse de pie, por favor, hágalo. Otra cosa que para mí es bien importante y quiero estresar en esta mañana es, me voy a poner sentimental y me voy a poner manipulador y todo. Así que mire, esta es la versión manipuladora del pastor. Si ustedes aman a este pobre pastor, a este pastorcito que el Señor ha traído a esta iglesia, si usted se siente así y me ve así con cara de sufriente, por favor, si usted me ama de verdad, venga hoy a la celebración a las 5 de la tarde en el edificio contiguo al de nosotros, en el edificio aquí de Brandon. Así que, por favor, ahora ese era el drama, ¿verdad? Ahora la realidad. Verdaderamente para mí es un gozo poder estar allí con ustedes. Vamos a tener canción en español e inglés. Una pantalla va a tener las letras de las canciones en español, otra en inglés. Vamos a tener traducción en vivo a través del app. Cuando usted esté saliendo, por favor, baje esa aplicación, tanto para Apple como para Android, Google. No importa, tenemos todo listo para usted. ¿Por qué es importante? Número uno, porque estamos buscando la unidad de la iglesia de manera global y tiene que empezar por nosotros. Amén. Otra cosa importante, porque hoy van a ver sobre alrededor de 20 bautismos y 11 de ellos, 10 de ellos son de Belchos español. Amén. Así que quiero que esté ahí para que apoye, para que aplauda, para que adore a Dios junto con nosotros y celebre lo que Dios ha estado haciendo en medio de esta pandemia, porque Dios nada de esto le afecta. Él sigue creciendo su reino para su gloria y para su honra. Amén. Y así alegre, emocionado, quiero hablarles hoy, ¿verdad? En nuestra segunda parte de esta serie, La Familia Intencional. Y quiero hablar un poquito en esta mañana sobre la tecnología. Si mi mamá estuviera aquí, dijera la bendita tecnología, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen una cosita de esta? Un telefonito, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen ese teléfono inteligente y básicamente hoy en día dependen de todo para esto? Pues yo le quiero decir algo. Hace unos añitos atrás no era así para mí. Yo recuerdo cuando la que hoy es mi esposa, Raquel, y yo nos hicimos novios. Y varios meses después de que nos hicimos novios, yo tuve que regresar a Puerto Rico a terminar mis estudios pastorales. Recuerdo que le escribía cartas por correo. I don't know if you know about letters that you write actually and you go to the mail and you need to put a stamp on it. Pero la realidad es que existía un tiempo que no solamente tú recibías cartas, tú también las enviabas. Y tú las escribías con un bolígrafo en un papel. Yo le echaba perfume. Le tiraba perfume, las doblaba bien, ¿verdad? La abrazaba, la ponía debajo de la almohada y después se la enviaba a mi en aquel momento novia, ¿verdad? Y recuerdo que escribía esas cartas por correo. También me recuerdo que la llamaba, pero yo no tenía celular, la llamaba por un teléfono público. Oiga bien, aquí está la clave, ¿ok?
En ese tiempo, ahora lo puedo decir porque, ¿verdad? Ya no hay teléfonos públicos tantos, por ahí yo no los veo. Pero los teléfonos públicos, como había lo que se conocía las llamadas collect o las llamadas de larga distancia, usted sabía que cuando uno llamaba, apretaba el 0 en la operadora y había una grabadora, marcaba el número y decía su nombre. Y la otra persona recibía la llamada y entonces aceptaba la llamada o no, o la operadora salía. Pues yo recuerdo, como no tenía dinero, era un estudiante en el colegio bíblico, yo llamaba del teléfono público a esa operadora y rápido decía mi nombre y ya mi esposa tenía el número de teléfono de ese teléfono público que había ahí en las facilidades. Enganchaba y ella me llamaba de vuelta y no me costaba nada. Entonces, esa era la manera en cómo sobrevivíamos. Yo recuerdo que cuando yo tenía unos amigos o una amiga y quería hacer una llamada cuando vivía dentro de mi hogar, el teléfono estaba en la pared. O había un teléfono de disco. ¿Se acuerda? Click, grrr, click, grrr, ¿verdad? I don't know you. You need to talk to your parents about this first part of the sermon, okay? So you ask them, okay? They will explain it to you. So es importante que era importante para mí, ¿verdad? Y entonces yo me emocionaba, iba a llamar a un amigo y entonces si le iba a decir a alguien, oye, vamos a encontrarnos, vamos a hacer tal cosa, todo el mundo lo escuchaba, el teléfono estaba en la cocina. No existía tal cosa como privacidad. Yo recuerdo, si le iba a decir a mi esposa que la amaba o algo y me daba, ¿verdad? Vergüenza, aunque usted no crea, a mí me da vergüenza a veces las cosas, ¿ok? So, te amo. ¿Cómo? Te amo. Entonces, todo el mundo se reía, ¿verdad? Las conversaciones no eran privadas, parecían privadas, pero todo el mundo las escuchaba. Y de la única manera que tú podías tener cierta privacidad era cuando te encontrabas con las personas cara a cara y tenías que verdaderamente hablar con ellos y compartir con ellos. Esa era la realidad, ¿verdad?, que se vivía para algunos de nosotros. ¿Y qué me dicen? Miren a ver si ustedes conocen este sonido. Miren a ver si ustedes conocen este sonido. Eso soy hasta espiritual. 15 minutos para conectarnos en el internet. 15 minutos. 25 minutos para bajar una foto de baja resolución. No existía tal cosa como Facebook. Nada de ese tipo de cosas. Y uno escuchaba ese sonido y orando de que no se tumbara o que alguien no cogiera el teléfono y te fuera a caer el internet. Así era que comenzó esto de la tecnología. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Verdad? Mire a ver si usted, ¿verdad? Le voy a enseñar el iPad del pasado. Aquí está. ¿Cuántos de ustedes tuvieron uno de estos? Se llamaba Electronic Organizer. Un Rolodex, escribías aquí las cosas. ¿Cuántos tuvieron este tipo de iPad? ¿Verdad? Amén, ¿verdad? Esto es gente joven, gente joven. Miren a ver si ustedes se acuerdan de este. ¿Se acuerdan de este? Ayer lo estaba buscando en mi casa, lo saqué. Mi hija lo vio y me dijo, papá, ¿qué es eso? Y le dije, mi amor, aquí uno pone un disco, aprieta este botón y algo sucede. Estuvo 4 horas oyendo música con esto ayer. So, mira a ver este, estas cámaras super digitales, mire esto, profesional, mire, entonces hasta aquí uno lo movía. Esto era, olvídate, la última Coca-Cola en el desierto cuando yo me casé con Raquel, mira, increíble. Ahora, mire este. Esto es para los que son un poquito más jovencitos. Wow, un iPod. ¿Cuántos se acuerdan de ese? Ahora, vamos a ver si es verdad que usted tiene buena memoria. ¿Quién se acuerda de esto? Dijeron su edad. Aquí dijeron su edad. Remember, youth, if you don't know what is this, talk to your parents. They have a lot explaining to do about this. Y voy a dar el último. Compare este teléfono con esta cosa tan hermosa. Mire. Una parabólica. Hello. Avanza, que los minutos valen a 40 centavos. El primer minuto es gratis. 58 segundos, déjame enganchar, te llamo para atrás. Se ríen porque saben que es verdad. Esa era la tecnología. Pero la realidad es una.
La realidad, amigos, familia que me escucha, hermanos, todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, la realidad es que todo esto ha quedado en el pasado gracias al avance de la tecnología. Cada uno de nosotros podemos aceptar que hemos sido partícipes de los cambios y de los adelantos tecnológicos a través de los años alrededor del mundo. La tecnología no nos ha pedido permiso para entrar en nuestras vidas. Simplemente ha entrado y nos ha hecho a algunos de nosotros adictos de una manera u otra, haciéndonos dependientes casi totalmente. Inclusive nos lleva al punto de pensar y creer que no podemos vivir sin la tecnología, sin este aparato llamado teléfono inteligente. En el 2003 salió MySpace. En el 2004 nació Facebook. En el 2005 salió YouTube. Hasta que en junio 29 del 2007 llegó la invención más grande de todas, el iPhone, donde toda esta tecnología se metió en este aparatito y todo el mundo comenzó a vivir, a depender de un teléfono. Hay algo importante y quiero ayudarlos, y es que en lo personal, para mí, la tecnología es como un cuchillo. Un cuchillo se puede utilizar para muchas cosas diferentes. En las manos de un doctor puede salvar la vida. Yo experimenté eso hace unos meses atrás. En las manos de un cocinero o una cocinera puede preparar hermosos platos, pero también en las manos de un delincuente puede quitarle la vida a alguien. La realidad es que no es culpa del cuchillo, sino de la herramienta que está detrás del cuchillo utilizándola. De igual manera sucede con la tecnología. La realidad es que nos tenemos que preguntar algo, iglesia. ¿Cómo estás utilizando la tecnología el día de hoy? ¿Y cómo ha influenciado tu vida y la de tu familia? La realidad es una. Muchas veces veo a mis hijos que todos me dicen, papá, ¿podemos jugar electrónico? Y todos se sientan en un cuarto y aunque parece que están unidos, no necesariamente. Cada cual está en su juego, cada cual está en su mundo. ¿Cómo es en tu casa? Muchas veces le das el teléfono a tu hijo o a tu hija como una pastilla para adormecerlo, para que no te moleste, para que no te interrumpa lo que estás haciendo. La pregunta es, ¿la tecnología te controla a ti o tú la controlas a ella? Criticamos mucho a nuestros hijos y a nuestras hijas por estar conectados a los teléfonos todo el tiempo. Si no, le peleamos por estar encerrados en los cuartos jugando videojuegos. Pero nosotros hemos sido los primeros en fallar en relación a la tecnología. En el pasado tuve que confrontar, o no, yo no tuve que confrontar, me confrontaron a mí mis propios hijos. Papi, llegas a la casa, estás pegado al teléfono, contestando llamadas, enviando correos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que abría la puerta y mis hijos llegaban y yo los iba empujando en lo que entraba a la casa. Y tuve que llegar a la realización, mi esposa tuvo que ayudarme a entender esto junto con mis hijos para yo entender que la tecnología me estaba a mí separando de lo que más amo, mi familia. ¿Cómo está la tecnología en tu casa y contigo? Hay algo importante aquí que necesitamos entender. Si vamos a levantar familias intencionales, iglesia, y vamos a ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos y sobrinas, necesitaremos mirar la tecnología, pero primero necesitamos mirarla en nuestra vida y luego en la vida de ellos. Y quiero que atesores este principio en tu corazón. Para conectarte, necesitas desconectarte. Para conectarte, necesitas desconectarte. Si quieres conectarte con tus hijos, vas a necesitar desconectarte de tu teléfono, de tu trabajo. Necesitas desconectarte de la tecnología para conectarte con tu familia. Necesitas desconectarte de las cosas de este mundo que son pasajeras y conectarte a Dios y ser intencional
con tus hijos y con tus hijas. Estaba evaluando qué historia bíblica podía usar en esto, porque no quería usar simplemente versículos bíblicos para traer este punto. Y la historia que les voy a contar para mí en lo personal, y lo voy a repetir ahorita en el mensaje probablemente, es una de las historias más tristes que yo he escuchado. Y es la historia del sumo sacerdote Elí. Vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primera de Samuel en el Viejo Testamento, capítulo 2, versículo 12. Y déjalo ahí que vamos a estar mirando otros versículos en esta mañana. Si tiene Biblia la puede buscar, si tiene, por supuesto, un aparato electrónico, un teléfono o algún tipo de device electrónico, también la puede encontrar ahí en la Biblia. Si no, puede mirar a la pantalla. Y voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Primera de Samuel 2:12 dice de la siguiente manera: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Primera de Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Los hijos de Elí se llamaban uno Ofni y el otro Fines. La Biblia dice que eran perversos, en otras palabras, que no tenían ningún tipo de conocimiento de Jehová. Aun siendo Elí un sacerdote, y no cualquier sacerdote, un sumo sacerdote que conocía a Jehová, no significaba que sus hijos iban a nacer con el mismo conocimiento. Si los hijos de Elí iban a tomar su posición como sumos sacerdotes en el futuro, al igual que su padre, Elí necesitaba criarlos dándole instrucción y disciplina. Mire lo que dice el versículo 17 de ese mismo capítulo de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo, no solamente delante de los ojos de Elí, a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Está hablando de que le pertenecían a quién, a Dios, a Jehová. La gente que llevaba ofrendas a Jehová y las presentaba ante los sacerdotes, ya no las querían llevar. Ya no querían llegar a ese lugar de adoración, no querían entregar sacrificios, simplemente porque habían dos sacerdotes, dos ayudantes del sumo sacerdote, que no solamente eran ayudantes de él ni empleados de Elí, también eran los hijos de él y eran lo que se conoce como unos sinvergüenzas, unos charlatanes. Y estos dos jóvenes ya grandes, maduros, cabeciduros, estaban ahí y abusaban de las personas que humildemente llegaban a este lugar a entregar su sacrificio y deseaban traer adoración al Señor. A causa de los hijos de Elí, ellos intimidaban a la gente y los amenazaban. No les permitían a las personas ofrecer los sacrificios de la manera que ellos habían aprendido y era correcta. Estos jóvenes se habían conectado al mundo y sus placeres y se habían desconectado de Dios totalmente. Esa era la vida de estos jóvenes. Y déjeme de dar una nota aclaratoria. Verdaderamente nosotros diremos, bueno, pero no podemos culpar a Elí. Bueno, vamos a mirar el texto y vamos a darnos cuenta de unas cosas. Pero a la misma vez tampoco podemos decir, no, que ya ellos estaban grandes, ellos podían decidir y tomar acción. Vamos a mirar lo que nos dice la Biblia en relación a esto. Versículo 22 de ese Primera de Samuel 2. Elí, que ya era muy anciano, y esto es importante que lo entendamos, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel. Incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Mira cómo el autor se enfoca más en el padre que en los hijos. Mira lo que el autor está diciendo cuando está presentando claramente y llanamente que en la vejez de Elí, cuando ya no tenía fuerza, cuando se le había caído el pelo, yo me lo recorté, a mí no se me ha caído el pelo, ¿okay? Pues ya me miran como si fuera un viejito, eso no es así. Algo sucede aquí. El texto y el autor del texto nos está señalando algo. Está diciendo que Elí en su vejez trató de hacer algo que no hizo cuando ellos eran jóvenes. La pregunta es ¿por qué?
En todos sus años, Elí simplemente había tomado el control, no había tomado el control de sus hijos, los había dejado correr. En todos sus años, Elí simplemente no había tomado el tiempo para con sus hijos. Elí estaba conectado al pueblo sirviéndole, pero desconectado de la crianza y disciplina de sus hijos. Él oía de la mala reputación de sus hijos y lo único que hacía era reprenderlos, pero sin intencionalidad. Ay, mi hijo, deja eso. Mira que la gente está hablando, ten cuidado, no hagas eso. No había disciplina en su casa. Elí habló con sus hijos, pero no tomó ninguna acción en base a las decisiones que ellos estaban tomando. Vamos a aplicar esto ahorita, pero oiga bien. Sus hijos vivían en total depravación e impureza sexual. Ofni y Finis estaban teniendo relaciones sexuales con mujeres que se allegaban a servir al tabernáculo. No solamente robaban, no solamente cambiaban los pasos o los procesos litúrgicos, o sea, de adoración en el templo, también tomaban las mujeres que llegaban y básicamente y probablemente abusaban de ellas sexualmente. Los hijos de Elí eran unos inmorales y su padre era muy débil para disciplinarlos. Elí estaba desconectado de sus hijos y sus hijos estaban desconectados de Elí. Hoy miramos las noticias y vemos en las noticias muchos pastores y ministros que hacen, ¿verdad?, muchas barbaridades o sus hijos. Eso está desde el principio en la Biblia. Y probablemente muchas veces miramos a esta gente, pero son hombres y mujeres de carne y hueso. Son seres humanos. Y Elí era un sumo sacerdote para el pueblo, pero no era nada en su relación con sus hijos. Probablemente tú eres un buen trabajador, tienes tu propio negocio, eres un tremendo hombre, una tremenda mujer para el mundo, pero en tu casa no estás asumiendo con intencionalidad el llamado que Dios te ha dado para que cuides de tu familia. Gracias por ese un amén. Mire lo que dice el versículo 27 al 30, quiero leérselo. Dice de esta manera: un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, interesante, tipo es un sumo sacerdote. Después de él, o antes de él, estaba Aarón. Él era de ese linaje. Y tiene Dios que enviar a otro hombre para hablarle a él. Y le dijo, versículo 28, de entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fueras mi sacerdote. Es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod, eso es una vestidura. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas quemaban en mi honor. Versículo 29. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Haz otra pregunta. ¿Por qué honras a tu Dios, a tus hijos, más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Versículo 30, por lo tanto dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Y un varón de Dios fue levantado para hablarle a Elí y a su familia sobre lo que estaba pasando en su casa. Y yo creo que debemos de mirar esto y reflexionar en nuestros hogares. Y fue enviado por Dios a pedirle cuentas a Elí. Este enviado de Dios, que la historia bíblica no dice el nombre, fue directamente a pedirle cuentas a Elí de parte de Dios. A pesar de que los hijos eran mayores, ya que la instrucción y la disciplina de los hijos comienzan desde que nacen. Fíjese que este enviado de Dios no fue a hablar con los hijos de Elí. Fíjese que este enviado de Dios no le dijo, busca a tus hijos, como cuando llegó el enviado de Dios a buscar a David para llamarlo o mencionarlo o declararlo o ungirlo como rey.
No. Este mensajero de Dios fue a la casa de Elí a hablar con él. Y de la misma manera, esta palabra hoy quiere hablar contigo. Primero, antes que con tus hijos. El trabajo del sumo sacerdote, y esto es importante, era hereditario. Elí había heredado su posición de Aarón, y de la misma manera el trabajo de Elí era entrenar a sus dos hijos para que sus hijos heredaran esa posición de privilegio, de servicio que traía gloria a Dios. Pero a causa de su maldad y su desconexión en su relación con Dios y su padre, despreciaron su herencia. Elí despreció lo que se le había otorgado desde el principio. Elí simplemente puso a sus dos hijos a trabajar con él como costumbre probablemente. Pero la realidad es, y no estamos siendo duros con el papá, yo quiero traer un punto para que tú y yo lo entendamos y lo vamos a estar viendo. La realidad es una: despreciaron tanto Elí como sus hijos la herencia que se le había sido otorgada de parte de Dios desde el principio. No hubo disciplina ni instrucción, iglesia, en esta casa. Los hijos de Elí estaban conectados con el mundo y sus placeres y totalmente desconectados de Dios. Perdieron el privilegio de servir a Dios como sumos sacerdotes. Perdieron la oportunidad de presentar los sacrificios del pueblo y de traer adoración delante de Dios. Perdieron su comunión con Dios simplemente, iglesia, porque se desconectaron. Para conectarte con Dios necesitas desconectarte de las cosas pasajeras de este mundo. Él tenía una doble responsabilidad. Elí como padre y como sumo sacerdote tenía una doble responsabilidad. Y el problema que Elí tenía era que no tenía balance. Se conectó tanto a sus obligaciones de sumo sacerdote con el pueblo que se desconectó totalmente de su realidad como padre. Se desconectó de su realidad como esposo. Se desconectó de su realidad como sacerdote, primero de la familia, o primero de Dios, luego de su familia y luego del pueblo. Se le olvidó que antes de servir al pueblo, él era siervo de Dios y era padre de sus hijos. Elí fue un mal jefe. Sus hijos trabajaban con él como sacerdote. En otras palabras, si no los instruyó como hijo, como padre a hijo, ahora como jefe podía instruirlo, podía exigirle, pero aún así no lo hizo. Fue débil en la casa con ellos y fuera de la casa de igual manera. Y a pesar de que sus hijos eran mayores, Elí no los corrigió ni aún siendo jefe de ellos. Ahora mire lo que dice el versículo 29 en ese mismo capítulo. Y volvemos a la pregunta: ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Mire lo que le está preguntando el hombre de Dios. Y esto es poderoso. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con los mejores de todas las ofrendas de mi pueblo? ¿Por qué les dije ahorita que para mí esto es uno de los versículos más tristes que yo haya escuchado? A lo mejor es porque soy pastor y me identifico con esto, pero la realidad es que Dios básicamente le está diciendo a Elí: estás tan desconectado que prefieres a tus hijos antes que a mí. Yo no sé si tú me estás escuchando, pero a causa de lo que está sucediendo alrededor del mundo, a causa de la presión social que tenemos, a causa del pecado de este mundo, a causa de las distracciones de este mundo, a través de la tecnología y de lo que ella nos puede traer, hemos puesto a Dios en segundo lugar. Hay gente que verdaderamente no puede salir de sus casas a causa de esta pandemia por diferentes situaciones que tienen. Pero hay otros que están tan cómodos viéndolo por la televisión sin tener ningún tipo de accountability, que no les interesa llegar a la iglesia. Ahora el pastor se volvió legalista. No
No se trata de legalismo. Quiero, iglesia, que despertemos. Tú que nos estás mirando a través de las redes sociales, que nos entienda que si tú y yo estamos hoy aquí es por la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y el texto, la Biblia, el Señor nos quiere enseñar algo hoy. No estamos juzgando a Elí, estamos aprendiendo de sus errores. Es necesario que entendamos que si queremos conectarnos con nuestros hijos, tendremos que desconectarnos de las cosas pasajeras de este mundo. Si queremos conectarnos a nuestros hijos, no es dándole todo lo que ellos piden, es enseñándole reverencia a Jehová. Aleluya. Si verdaderamente nosotros queremos conectarnos con el Creador de los cielos y de la tierra, si verdaderamente queremos traerle gloria y honra a Él, si verdaderamente queremos ser intencionales en la primera fundación que Él creó, que es la familia, necesita empezar por nosotros. Necesitamos de estar complaciendo a nuestros hijos y es momento de que comencemos a entregarle más estructura. Tus hijos y los míos no necesitan un amigo, necesitan a su padre. Necesitan a su madre, necesitan instrucción y disciplina. Aleluya. Si está molesto o molesta conmigo, ya yo lo perdoné. Me puede enviar un correo electrónico y hablamos, ¿ok? Soy Gaby. Este mensajero de Dios le está diciendo a Elí: yo te llamé al servicio sacerdotal. El pueblo no fue quien te llamó. Antes de tú ser sumo sacerdote e intermediario del pueblo y de mí, yo fui quien te llamé desde el principio. Yo fui quien te puse bajo este linaje y te dejé este legado. ¿Qué tú has hecho con lo que te he entregado? Eso es lo que le está diciendo. Elí estaba tan falto de perspectiva y sabiduría en la crianza de sus hijos que había ofendido a Dios con sus acciones y ni se había dado cuenta. Yo te aseguro que Elí estaba tratando de hacer lo mejor que él podía hacer como sacerdote, pero permitió que eso lo ocupara tanto que se olvidó de su primera obligación, que era su relación con Dios y luego su relación con su familia. Y es triste que a muchos de nosotros, los ministros, nos pasa lo mismo. Y es triste que muchas veces mucha gente juzga a los hijos de los pastores, pero no saben lo que está sucediendo, pero aún así no es excusable. Porque una cosa es que yo haga lo mejor para mis hijos, que usted haga lo mejor para sus hijos y al ellos crecer tomen sus propias decisiones. Y otra es darle la espalda a ellos y que cuando hagan lo que hagan nosotros nos sintamos que estamos sorprendidos. Eso es diferente. A Elí se le olvidó, a causa de su desconexión con sus hijos, que Dios lo había llamado a disciplinar a sus hijos, no después de viejos y adultos, desde su niñez. Proverbios 22:6 nos lo recuerda claramente: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta desconexión que había entre Elí y sus hijos trajo desgracia. No solamente trajo desgracia a Elí, no solamente trajo desgracia a su linaje, no solamente trajo desgracia a sus hijos, trajo desgracia a las próximas generaciones de ellos. Los hijos de Elí fueron muertos ambos al mismo tiempo cuando murieron. Otro disfrutó de las bendiciones que su familia y descendencia debieron de haber disfrutado. ¡Wow! Esa fue la señal que le dijo el mensajero de Dios. Y para que tú veas que lo que te estoy diciendo no son mentiras. En mi país dicen paquetes. No son paquetes. No es una guasamonga. No sé cómo lo dicen en su país. No es una mentira. No es un cuento de hadas. Tus dos hijos van a morir al mismo tiempo. ¡Wow! ¿Qué clase de muestra de que es verdad lo que el Señor está diciendo? Gracias hoy por la gracia de Dios, ¿verdad? Gracias por la gracia.
Simplemente todo esto pasó porque Elí nunca comprendió que para conectarse había que desconectarse. Y ahora quiero darle un poco de aplicación a esto. Los dos objetivos de la crianza cristiana, iglesia, óigame bien, si resumimos todo esto, son dos: disciplina e instrucción. No hay nada más. Tú necesitas comprender que si deseas honrar a Dios y mantener la pureza de tus hijos en este siglo que estamos viviendo y en medio de todo lo que nos rodea, vas a necesitar la sabiduría del cielo para disciplinarlos y para dirigirlos. Venir a la iglesia con tu familia los domingos no debe de ser una cosa o un aspecto cultural más. Debe de convertirse en tu estilo de vida y mi estilo de vida. Debe de convertirse en la cosa más importante que tengamos que hacer en el fin de semana. Pero los juegos son más importantes. Creemos que nuestros hijos van a ser Jordan, Roberto Clemente, Alomar. Y si se ofende conmigo, no hay problema, lo perdono. Yo tengo 5 hijos y tengo estas mismas conversaciones constantemente con ellos. Dios no me llamó a ser de mis hijos, y no porque hay pecado en eso, pero no me llamó a hacer a mis hijos grandes estrellas. Me llamó a enseñarles e instruirlos en el camino de la verdad y la justicia. Me llamó a mí y te llamó a ti a instruir al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo no se apartara de él. Me enseñó a enseñarle prioridades, que las prioridades no están allá afuera. Y no estoy diciendo que porque usted faltó un domingo a un juego, se acabó el mundo. Yo no estoy diciendo eso. Oiga bien lo que la palabra nos está diciendo. Es que si queremos ser intencionales, nuestras prioridades tienen que estar claras. Y entre un juego de pelota y la vida espiritual de nuestros hijos, la vida espiritual siempre va a ir primero. No hay pecado en un juego de pelota. No hay pecado en que sus hijos hagan deportes. Es donde está nuestro corazón. Es que siempre ponemos a Dios segundo y tercero, porque es un amuleto de suerte y de conveniencia. Si no, mira tu Facebook. Un día estás poniendo fotos sensuales y hablo con los hombres y las mujeres. Otro día estás maldiciendo y otro día le estás dando gracias a Dios por lo que hizo por ti. Es una dicotomía. Tú necesitas comprender que si deseas honrar a Dios y mantener la pureza de tus hijos en este siglo y en medio de lo que nos rodea, vas a necesitar la sabiduría de Dios para disciplinarlos y dirigirlos. No hay de otra manera. Necesitamos pedirle a Dios fuerzas para no dejarnos llevar por el modelo de padre que la sociedad ha creado. Y es el modelo amigo, el que permite todo. El que va con él y hace las cosas para que las aprenda de otro, las aprenda de mí. Necesitamos coraje y convicción para ser el padre y la madre que Dios nos ha llamado a ser en medio de estos tiempos. Y no el amigo que el mundo erróneamente desea que nosotros nos convirtamos con ellos. Si la prioridad de Dios es que tú fueras amigo de tu hijo, pues no le hubiera dado padre a tus hijos. Si vamos a conectarnos con nuestros hijos y ayudarlos a que caminen en pureza, necesitamos como padres conectarnos a su mundo, saber lo que es el sexting, o en español lo traté de traducir, sexteo, que textean cosas sexuales y se envían fotos. Y las redes sociales, necesitas tener conocimiento básico de la tecnología y lo poderosa que son no solo para cosas buenas, pero también para robar, matar y destruir la pureza y el espíritu de nuestros hijos y de nuestras hijas, de nuestra descendencia, de la herencia que Dios nos ha llamado a dejarles. Este es uno de esos sermones que yo pudiera predicar por 10 días. Los músicos pueden ir pasando. Si, óigame bien, iglesia. Si vamos a ayudar a nuestros hijos, óyeme bien, oye la palabra de Dios. Si vamos a ayudar a nuestros hijos y vamos a conectarnos con ellos, necesitamos desconectarnos de nuestros propios asuntos y trabajos por un tiempo y conectarnos a su mundo para poder comprender el mar, el océano de retos y tentaciones que ellos tienen a la mano
a causa de la tecnología y de los teléfonos que le hemos puesto en las manos. La respuesta no está en eliminarla de sus vidas. Más aún, la respuesta está en ayudarles a construir una fundación sólida y darle concientización sobre el uso de la tecnología. Mira, necesitamos enseñarle a nuestros hijos que la tecnología cambia siempre, pero Dios nunca cambia. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que la verdad bíblica de esta palabra veraz no se ha diluido en 2000 años y tampoco se diluirá. Que la palabra de Dios está acá arriba y nosotros estamos debajo de la palabra de Dios. Que no podemos justificar nuestras acciones y bajar la Biblia a la manera que nosotros pensamos. Es necesario, iglesia, que entendamos que no es que nos convirtamos en legalistas con nuestros hijos ni con nuestra familia, pero sí es necesario que haya balance y que haya reverencia a Dios en nuestros hogares. La crianza de nuestros hijos siempre ha implicado la protección. Queremos proteger, pero el desafío es grande hoy, más que en cualquier otro momento histórico, porque en este teléfono tú le das acceso al mundo a tus hijos. La accesibilidad a la pornografía y al sexo a través de estos medios y las aplicaciones es instantánea y sigue creciendo cada día. Como padres tomamos muchas precauciones para asegurarnos que nuestros hijos estén seguros, sanos, felices y se mantengan puros. No solamente a corto plazo, sino también a un largo plazo. Por esta razón, iglesia, tus hijos necesitan comprender que la tecnología es un privilegio y una responsabilidad tenerla, no una obligación nuestra como padres de proveerla. Oye lo que te estoy diciendo. Que no existe la privacidad entre sus teléfonos y tú. Que no hay privacidad entre las redes sociales de ellos y los passwords de ellos y los textos que ellos envían. Nada de eso tiene privacidad entre sus cosas y las tuyas. Tú eres el padre, no el hijo. Eso de no, dame mi espacio. Que que sí, yo no sé. Yo no entiendo eso todavía. Saquen los pestillos de las puertas, arranquen la puerta y dejen la puerta. ¿Quieres privacidad? Toma privacidad, sin puerta. Vas a hacer ahora. No hay tal cosa como que me voy a encerrar en un cuarto con un aparato electrónico. Ni tú ni ellos. Porque aquí había una situación con Elí. Elí practicaba unas cosas que no le enseñó a sus hijos. Elí vivió una vida que le exigía a sus hijos, pero que nunca se conformó a ella. Elí trató de hacer lo mejor como padre, pero nunca fue intencional con sus hijos. Y esta historia nosotros, tú y yo, podemos aprender. Es importante que tus hijos entiendan que no hay privacidad, que la tecnología no reemplaza la realidad de la convivencia. No la reemplaza. No usen teléfonos cuando estén sentados en la mesa comiendo, prohibido. Si yo lo hago, mis hijos me lo arrancan, me lo quitan. Y ya yo les di la autorización para eso. No usen el teléfono cuando interactúan con otros humanos, con otras personas. Tengo que hablar de la palabra humano porque para algunos es un objeto raro. No lo conocen, ya no conocen lo que es una relación. Hay unas estadísticas que dicen que los niños que se pasan tanto tiempo jugando y en las redes sociales tienen un problema que siempre... ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto de sus hijos? Estoy aburrido. Estadísticamente, por estudiosos y psicólogos, viene a causa de esto. Dárselo es hacerlos sentirse más solos aún. Porque nada podrá reemplazar su relación con Dios. Nada. Nada. Tus hijos necesitan comprender que la tecnología tiene límites. Porque sus amigos tienen tecnología, no significa que ellos tienen que tenerla ni van a tenerla. Eso incluye los apps. Oh, no, papi, lo que pasa es que él tiene Snapchat. Pues tú no lo tienes. No, pero lo que pasa es que él tiene TikTok. Pues tú sabes qué, TikTok suena la campana, aquí no hay eso tampoco. No, que tu papá, tú
Los papás de ellos lo tienen, ¿verdad? Ok, pues qué bueno por ellos. Aquí en esta casa no lo tienen. Se acabó el evento. Ese es el consejo de padre que les doy. La tecnología necesita un papá, como dije antes, no un amigo. Si no controlas la tecnología en tu casa, la tecnología controlará a tu casa, a tu familia y a tus hijos. La tecnología necesita un buen amo. Si no la saben controlar, abusarán de ella, harán bullying. Utilícela para motivar, no para atacar. La tecnología es un sirviente útil, pero es un mal amo. La tecnología necesita un horario. Óyeme bien, la tecnología necesita un horario y el horario lo pones tú, no ellos. Cuidado con las fotos que envías. Listen to me, to the young kids here, the young folks. You send a picture, the world will see it. Don't matter that you send it through Snapchat. They can take a, how you call that, a picture, screenshot, whatever they call it. And it will pass, and everybody will see you. And biblically, that's shameful. Necesitamos desconectarnos de la tecnología para conectarnos más con Dios y por ende con nuestras familias. Imagínate esto. Ponte de pie. Imagínate si de manera intencional tú y yo hoy tomamos la posición sacerdotal de nuestros hogares junto a nuestras esposas para disciplinar y darle instrucción a nuestros hijos. Imagínate si tú como abuelo, como abuela, tomas la decisión radical de comenzar intencionalmente a levantar a tus hijos en el temor de Dios. No es tarde. No es tarde aún. Se puede. No es tarde. Seguimos luchando. Imagínate que conectarás a ellos al menos 1 hora al día. Imagínate esto. Que intencionalmente todos, empezando por ti, pongan los teléfonos apagados en una caja y se conecten 1 hora al día como familia, un día a la semana y 1 semana al año. Tendríamos hijos llenos de propósito, con vidas puras que buscan traer gloria a Dios. Yo no dije hijos perfectos. Yo no dije hijos perfectos ni hijas perfectas. Yo dije hijos funcionales que quieran buscar una relación con su Padre terrenal y por ende con su Padre celestial. ¿Tú te imaginas que si hiciéramos esto, cuánto tiempo y oportunidades tuviéramos para tener algún tipo de estudio familiar sobre la Biblia o simplemente orar juntos? Imagínate eso en tu casa. Imagínate cómo la gloria de Dios inundaría tu casa, tu vida, la de tus hijos y la de tu familia. Por eso hoy te invito, una vez más, a conectarte con Dios y tus hijos y a desconectarte totalmente o responsablemente de las cosas que te han separado de ellas. Oye lo que te estoy diciendo. Te invito a conectarte con tus hijos, porque para conectarte hay que desconectarse. Conéctate con tus hijos, pero primero desconéctate de todo aquello que te impide acercarte a ellos. ¿Qué es lo que te lo impide? La tecnología, el pecado, el orgullo, la falta de responsabilidad, la falta de perdón y compromiso, el egoísmo, la ignorancia, las redes sociales, las amistades, los selfies, el tiempo. Ponle tu nombre y llena el blanco. Porque sea lo que sea, hoy en Cristo puedes encontrar la solución. Voy a cerrarlo aquí. Sea lo que sea, hoy en Cristo puedes encontrar la solución. Óyeme bien. La tecnología sigue avanzando, pero nunca podrá alcanzar la misericordia y el amor que Dios puede darte a ti, a tus hijos y a tu casa. La tecnología puede seguir creciendo y avanzando, pero jamás podrá salvarte del pecado. Jamás podrá levantar y rescatar a tu familia.
Hay mucha información sobre esto. Y le invito a que se conecte a nuestro sitio cibernético, a nuestro website. Y ahí va a encontrar muchas información, muchos consejos y links para que usted pueda ayudar a sus hijos y ayudarse a sí mismo con la tecnología. Usted se puede meter ahí. Pero hoy lo más importante de todo lo que te he dicho, si una cosa queda en ti, recuerda esto, que para tú poder conectarte, necesitas desconectarte. Tú necesitas entender que tu relación con Dios tiene que estar clara, que tiene que tener intencionalidad si queremos levantar a una juventud llena de pureza, que honre y tenga reverencia a Dios. Amén. En esta mañana, antes de orar por ustedes, les recuerdo, hoy los espero en el edificio contiguo a las 5 de la tarde. Aquellos que están pendientes al juego de fútbol que hay hoy, hasta una pantalla va a haber afuera para que los que son menos espirituales oremos por ellos mientras los vemos viendo el juego. No. Lo que les quiero decir es que no hay excusa para venir a la iglesia. Es un tiempo familiar. Van a haber food trucks, es al aire libre, ¿verdad? El servicio es adentro, por supuesto, traiga sus máscaras, distanciamiento, etcétera. Pero lo más importante es que vamos a pasar un tiempo familiar, vamos a compartir con aquellos que van a ser bautizados. Y hemos provisto todo lo que está en nuestras manos para que, de buena manera, utilizando la tecnología, para que usted pueda ser partícipe de esto y no quede rezagado. Así que, por favor, espero verlo ahí en esta tarde. Voy a bautizar hoy, así que ore por mí mientras bautizo también. Voy a bautizar a esa gente. Pero escúchame bien hoy. Antes de irnos, permíteme orar por ti. Ahí donde estás. Ahí donde estás. Número 1, si Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón, y tú necesitas reconciliarte con Dios o recibirlo como tu Salvador, ahí donde estás, te pido un favor. Quiero que me pongan ahí en pantalla. Envíame un mensaje de texto, y tú que nos estás viendo a través de las redes sociales, envíanos un mensaje de texto al 77411. Ese es el número, ¿verdad? 77411. Vas a escribir la palabra Belshaws, vas a recibir un link, aprietas ahí, quiero hablar con el pastor Jaime, quiero reconciliar mi vida con Dios, y eso me va a llegar a mí, yo me voy a poner en contacto contigo. Ahora, a ti papá que me escuchas, abuelo, abuela, a ti que me estás escuchando, joven que estás lidiando con esto de la tecnología y con la pureza espiritual, ahí donde estás. Si Dios ha hablado a tu vida, ha ministrado a tu vida en cualquiera de estas áreas, ahí donde estás, levanta tu mano, permíteme orar por ti. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que diga, Dios te bendiga allá atrás? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga allá atrás. ¿Habrá alguien más que diga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga? Óyeme bien, somos muchos, no te voy a pedir que pase al frente, vamos a guardar distanciamiento. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Permíteme orar junto a ti, ¿ok? Permíteme orar junto a ti. Y por favor, si necesitas ayuda, si necesitas reconciliarte, si estás luchando con pornografía, por favor envíame un mensaje confidencial al 77411. Escribe la palabra Belshaws, recibes ahí un link, lo aprietas y pones tu información y yo me comunico contigo. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, este privilegio que nos das de llegarnos hasta tus atrios, reconociendo que este es el edificio que nos une, pero la iglesia somos nosotros. Que el lugar donde tú quieres habitar no es en este edificio, sino en nuestros corazones. Y en esta mañana, tarde ya, Señor, yo te doy las gracias por tu palabra. Yo te doy las gracias por la historia de Elí, que me enseña a ser un mejor padre. Yo te doy las gracias porque tu palabra nos confronta en amor para tu gloria. Señor, ayúdanos a ser los hombres que tenemos que hacer. Ayuda a las mujeres a ser las madres que tienen que ser, para que juntos podamos levantar una generación de hijos y hijas llenas de pureza y reverencia a ti. Empieza con nosotros, Señor. Empieza conmigo, Padre. Señor, en esta hora, en el nombre del que todo lo sabe, del que todo lo ve, del que la tecnología nunca lo podrá sobrepasar, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te suplico, te suplicamos como iglesia, que seamos luz en medio de las tinieblas y que esa luz comience a brillar en nuestros hogares. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos perdones en esta hora
nos arrepentimos de nuestros pecados y maldad. Y te pedimos que nos ayudes a ser mejores hombres, mujeres, padres, abuelos, abuelas, madres, para que así traigamos gloria siempre a ti. Gracias, Señor, te doy en esta hora. En el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor en esta hora.